Buenos días, soy Antisa Bladilo, líder de desarrollo local y proveedores de la Corporación Altaley. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar que hemos denominado Innovación para la minería del futuro, oportunidades y desafíos para el ecosistema de proveedores mineros. Hoy nos acompaña Cochilco, uno de nuestros colaboradores de este webinar, quienes lanzarán hoy una nueva versión de su estudio de innovación de proveedores mineros, un insumo sumamente relevante para este ecosistema que nos permite, por supuesto, visualizar de mejor manera las brechas y oportunidades en torno a la innovación en el sector de proveedores, para así tomar y gestionar de mejor manera nuestras políticas públicas y privadas con foco en estos temas. También nos acompañará un representante de Codelco, quien a partir de su experiencia nos contará también cuáles son los desafíos de innovación que enfrenta la industria y cómo nuestros proveedores pueden acceder a esta información a través de sus plataformas. Lamentablemente, Francisco Lozano no podrá acompañarnos en esta oportunidad, tuvo un inconveniente de último minuto. Me pidió que por favor lo disculpara con todos los asistentes, pero por supuesto tendremos otras instancias y otras oportunidades donde podremos conversar con él también sobre estos temas. Para cerrar esta jornada también conversaremos con representantes del ecosistema minero, quienes abordarán la importancia de habilitar los espacios para las soluciones emergentes, la importancia del acompañamiento y el fortalecimiento también de las capacidades en los proveedores y la gestión de la innovación en nuestras empresas proveedoras de la industria minera. Sin más preámbulos y para comenzar, quiero invitar a este espacio a Ronald Monsalve, analista de mercado minero de Cochilco, quien nos presentará los resultados de este estudio. Muchas gracias, Ronald, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Antisa, por la invitación. Quiero, bueno, partir agradeciendo a la Corporación Altaley por la invitación para presentar los resultados de esta encuesta. Una encuesta de innovación que se comenzó a aplicar en el año 2016 y cuyo objetivo cuando se comenzó a aplicar fue, en este caso, conocer cómo las empresas proveedoras estaban abordando el tema de la innovación. ¿Ya? Bueno, tengo un plazo de 15 minutos para presentar los resultados, así que el estudio es mucho más amplio, así que yo solamente me voy a focalizar en algunos de los hallazgos. Eh, eh, bueno, uno de los aspectos principales de esta novena versión de la encuesta es la tasa de respuesta que se logró alcanzar, ya que logramos recopilar las respuestas de 806 proveedores mineros, hecho en este caso inédito, porque en la versión del año 2023 se logró las respuestas de 410 empresas proveedoras. Y esto en realidad es muy bueno para la encuesta, ya que le da mayor sustento a los hallazgos. Ahora, como yo les comentaba, la encuesta aborda distintos temas, partiendo por las prácticas de innovación, inversión, las capacidades organizacionales para innovar, temas de propiedad intelectual, financiamiento, exportaciones, en fin, hay varios temas que aborda esta encuesta y sobre algunos de ellos voy a centrarme en esta presentación. ¿Cuáles fueron los resultados de esta encuesta? En primer lugar, como para partir caracterizando la muestra, el 57% de las empresas proveedoras corresponde al sector de las MIPYMES, es decir, micro y pequeña y mediana empresa. De acuerdo al origen del capital, el 81% de las empresas son empresas nacionales y el resto corresponde en este caso, a empresas internacionales y empresas de capitales mixtos, tanto chilenos como del extranjero, y que en total, en conjunto, estas dos suman un 19%. En relación a la ubicación de la casa matriz de estos proveedores, claramente hay dos regiones que resaltan. En este caso tenemos la región metropolitana, donde de la muestra de un total de 806 empresas, 481 tiene su casa matriz en esta región, y le sigue la región de Antofagasta. Ambas, tanto región metropolitana y Antofagasta, totalizan el 75% de la muestra.
el hecho de que tenga la casa matriz en la región, en una región no significa que no tenga una sucursal en otra, ¿ya? Pero más que nada es donde centran todos los procesos, por decirlo así, administrativos, ¿ya? Hay otras regiones, como ustedes pueden ver, regiones mineras, que en este caso tenemos Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, que son regiones mineras, que si bien tienen una presencia de proveedores mineros, es menor, ¿ya? En cuanto a hay una pregunta que se hizo por primera vez y que fue, en el fondo, que las empresas proveedoras nos dijeran cómo se autopercibían en relación al concepto de proveedor de base tecnológica. En este caso, lo que se les preguntaba es si ustedes se consideraban un proveedor de base tecnológica. Y el 66% de las empresas dijo, sí, yo soy un proveedor de base tecnológica, entendiendo por ello que es un proveedor que ofrece soluciones con alto componente de conocimiento, investigación, desarrollo y también innovación tecnológica. Sin embargo, cuando uno le pregunta en el gráfico de la derecha cuáles son las categorías en las cuales enmarca sus productos, estamos hablando de empresas que concentran principalmente sus productos en el área de los servicios en terreno, servicios operacionales. Llámese esto mantención y reparación, servicios de apoyo a la operación. Le siguen la importación y venta de equipos, partes y piezas. Después viene otra vez los servicios, pero servicios más de apoyo, como las consultorías, estudio, asesoría legal. Y si uno sigue bajando en el cuadro, se da cuenta que en este caso los softwares, tanto para procesos mineros como para procesos transversales, y el hardware ocupan lugares, en este caso están más relegados en lo que son los productos que ofrecen estas empresas. Uno debiera, entonces uno en el fondo llega a la conclusión de que por un lado existe una percepción de que estos proveedores se autodefinen como un proveedor de base tecnológica, pero por otro lado, sus productos, uno esperaría tener una mayor presencia de productos que cumplen con este tipo que está asociado a este tipo de proveedores, ¿ya? Eh, En relación a las alternativas que describen a su empresa respecto a la gestión para innovar, 339 proveedores dijeron que en los últimos 2 años han implementado soluciones tecnológicas, ya, innovaciones tecnológicas, que en el fondo están innovando, han innovado durante los últimos 2 años. Sin embargo, el tema de la gestión para innovar que se ve reflejado en las alternativas que le siguen, están más al debe. O sea, si bien hay empresas que tienen estructuras para innovar, eh, hay un menor número de empresas que tienen procesos formales para innovar, un menor número de empresas que tienen estrategia para innovar, y así uno va bajando. Hay pocas empresas que tienen presupuesto, y el tema de los desafíos también es un tema que no está muy desarrollado. Entonces, uno lo que puede ver es que si bien existe innovación, la gestión continúa, la gestión para innovar sigue siendo un tema que se puede mejorar, ¿ya? En relación a las actividades que realiza la empresa para innovar, en primer lugar salió la ingeniería, diseño y otras actividades creativas. Le sigue la investigación y desarrollo experimental. Después la formación de trabajadores, en este caso los colaboradores, la temática de innovación, en temáticas de innovación y desarrollo tecnológico, el desarrollo de software, y así uno va bajando. Uno, ¿qué puede ver de esto? Uno puede ver que muchas empresas en realidad proveedoras han implementado innovaciones tecnológicas, ¿ah? Eh, pero también uno puede ver que quizás estas innovaciones tienen un carácter más bien técnico-operacional, más que una investigación disruptiva, ¿ya? Al mismo tiempo, la menor incidencia de áreas como propiedad intelectual, la gestión de la innovación y la construcción de marca, son componentes que aún no están plenamente integrados en lo que uno podría ver en un proceso de innovación.
Otra pregunta que nosotros hacemos desde el principio tiene que ver con las barreras para innovar que tiene la empresa y este panorama, si uno lo compara con las encuestas pasadas, no cambia. Siempre se menciona el carácter conservador de las empresas mineras como la principal barrera, la dificultad de acceso a las minas o a las instalaciones en funcionamiento, la integración vertical, perdón, integrar estas innovaciones en las operaciones, las prácticas de adquisición, en este caso de las compañías mineras, desincentivan la innovación, el largo ciclo de innovación en minería. Estos son las barreras que perciben en este caso los proveedores como para innovar. Ahora, las implicancias de esto es que apuntan principalmente a fortalecer mecanismos que faciliten la experimentación tecnológica, eh, modernizar las prácticas de compra, generar quizás mayores oportunidades en los temas de pilotaje y también en lo que corresponde, lo que tiene que relación con el co-desarrollo y la colaboración con las compañías mineras. ¿Ya? Aquí esto es más o menos lo que uno ve como una oportunidad. Otro tema tiene que ver cómo se financia la innovación, que esto también es una pregunta que siempre nosotros hacemos, y uno en el gráfico superior puede ver que esta innovación se financia principalmente con fondos propios, ¿ya? Donde hay un sobresale sobre el resto de las alternativas. Le siguen los fondos públicos, otros fondos privados de terceros, eh, poco uso de la ley de incentivo tributario, tan solo 24 empresas proveedoras lo mencionaron. En este caso, uno puede ver, obviamente, lo que les mencionaba, que hay una innovación que se financia principalmente con fondos internos, con recursos internos, lo que en cierta forma podría limitar la escala y la continuidad de estos proyectos de innovación. Pero también uno puede ver que hay un bajo aprovechamiento de los instrumentos existentes para apoyar la innovación, ¿ya? Donde quizás ahí hay un trabajo por realizar. En la figura de abajo, uno se hace la pregunta respecto a las iniciativas de fondos públicos para innovar, no necesariamente financiamiento eh, para la innovación, pero sí iniciativas de fondos públicos. Y al igual que en otras ocasiones, nuevamente los fondos Corfo son los más mencionados. Si bien sobresalen, no son muchos, porque estamos hablando solamente de 125 proveedores mineros. ¿Ya? Y después existe una serie de otras alternativas públicas como los fondos ANIT, los fondos ProChile, los fondos Cercotec, los fondos INAPI, fondos de gobiernos regionales, donde están quizás no hay muchas menciones. ¿Ya? Ahora, esta tendencia podría evidenciar un cierto desconocimiento, a lo mejor quizás relacionado con bajas capacidades internas o dificultades para postular a instrumentos más especializados, la escasa participación en programas vinculados a desarrollo tecnológico, internacionalización o propiedad intelectual, podría en este caso evidenciar algunas brechas en estrategias de sofisticación e innovación. Y acá nuevamente surge la necesidad de fortalecer las capacidades para identificar tanto oportunidades de financiamiento, apoyar, por ejemplo, los procesos de postulación y promover también una mayor articulación entre lo que uno podría llamar el sector proveedor y las instituciones públicas. Respecto a la propiedad intelectual, hay una consulta donde se les consulta a las empresas respecto en la participación en actividades relacionadas con propiedad intelectual. La más mencionada es que posee una marca registrada. De las 806 empresas, 358 dijeron que tenían marca registrada. Ahí hay un tema donde quizás se puede trabajar, se debe trabajar. Y si uno empieza a bajar en las alternativas, respecto a la segunda están las asesorías especializadas, las políticas o estrategias relacionadas con temas de propiedad intelectual, la solicitud de patentes viene mucho más abajo. Si cuenta con patentes, seguimos disminuyendo, seguimos bajando, ¿ya? La actividad de vigilancia tecnológica o la patentabilidad también está en lugares más rezagados. Y uno puede ver en este caso que
Existen opciones más avanzadas, como lo que podemos ver como la solicitud y obtención de patentes, ¿ya? Que muestran una participación mucho menor. ¿Ya? Aquí lo que más se menciona son que poseen las marcas. Esto podría estar revelando que el sector se concentra en mecanismos más bien incipientes de protección y que solo una parte limitada estaría avanzando hacia instrumentos tecnológicos de mayor complejidad. Acá nuevamente hay una oportunidad para fortalecer las capacidades en gestión estratégica relacionadas con la propiedad intelectual, especialmente los ámbitos asociados a la innovación, al patentamiento y también a lo que tiene que ver con la transferencia tecnológica. Lo mismo con la baja actividad en relación a la vigilancia, licenciamiento o todo lo que tiene que ver con la protección de los desarrollos propios, que podría estar limitando la capacidad de empresas para capturar mayor valor mediante estos activos intangibles y así poder competir en algunos mercados más desarrollados. En relación a las exportaciones, uno puede ver que eh, el 35% de las empresas ha exportado durante los últimos 3 años. Aquí quizás dejar en claro que no todos los proveedores tienen como objetivo exportar, ¿ya? Hay exportadores cuyo modelo de negocio más que nada se está enfocado al mercado nacional, pero de estas empresas que exportan, que este 35% se les consultó respecto a cuáles estos problemas que tienen para realizar estas exportaciones. Y nuevamente, al igual que en la versión del año 2023 de la encuesta, el desconocimiento de los mercados fue la alternativa más mencionada. El problema del financiamiento es otra de las actividades. Y así, por ejemplo, los problemas logísticos y de conocimiento de los procedimientos son alternativas que en este caso también van aumentando si uno los compara en proporción de las respuestas en relación a lo que vimos en la entrega anterior. ¿Ya? Lo cual estaría en este caso revelando brechas en lo que es información comercial para la exportación, también en el acceso a los instrumentos financieros y las capacidades también que tienen estos proveedores mineros para enfrentar los requisitos técnicos y normativos del mercado, de los mercados externos. Ahí están básicamente las oportunidades. Respecto a los países de destino por continente, bueno, es algo que no cambia. Principalmente los destinos, los envíos principalmente se centran en América. Ya estamos hablando de América del Sur, Central y del Norte, ya con 23 países. Le siguen Asia y Europa. ¿Ya? Dentro de América, obviamente el país donde más se exporta es Perú, ya que de las aproximadamente 280 empresas que señalaran que exportaban, 186 de ellas exportaron a Perú, 71 empresas exportaron a Argentina, 49 a Brasil, LSI en Colombia y México, por nombrar a los principales, México con 34 empresas que exportan a ese país. Existe nuevamente una oportunidad, en este caso, de tratar de re- redirigir los envíos o explorar nuevos mercados. Tenemos los mercados de Asia, está la oportunidad en la India, Indonesia. Principalmente estoy hablando de países donde el tema de los minerales críticos está siendo muy relevante, está tomando mucha relevancia. Bueno, está el caso también de África. Hay países en África donde quizás los minerales críticos también es un tema que ya tomó relevancia. Y en el continente, por parte de nuestros vecinos, está el caso de Argentina, donde quizás hay también, se están abriendo nuevas oportunidades, ya sabemos cuáles son, se habla mucho de nuevos proyectos de cobre, de litio, que estarían, en este caso, con posibilidades ciertas de ser concretados en Argentina. Y lo mismo en el caso de Brasil, con respecto a lo que tiene que ver los minerales críticos, ¿ya? Donde Brasil también es
se está posicionando como un oferente de estos minerales en la región. Eh, para finalizar, algunas conclusiones. Yo solamente me voy a referir a las conclusiones que salieron de esta presentación, porque el informe es mucho más largo, ya lo podrán ver, pero básicamente lo que uno puede ver es que de lo que vimos es que se está innovando, aunque con estructuras internas aún poco desarrolladas. Por ejemplo, el tema en este caso de las metas para innovar, y de una política, de una estrategia para innovar, eso todavía todas las empresas no lo poseen. ¿Ya? Eh, todavía existe una alta dependencia del autofinanciamiento para innovar, y ahí existe el riesgo de que esta innovación no se pueda quizás permanecer, no se pueda concretar a lo largo del tiempo, o también no se pueda realizar quizás a una mayor escala. Hay una baja adopción de instrumentos avanzados de propiedad intelectual. Casi todo se centra en lo que es las marcas, pero hay otros instrumentos donde también se podría avanzar. Eh, bueno, respecto a las barreras para innovar, eso no han cambiado mucho respecto a lo que a lo que se ha mencionado en otras versiones de la encuesta. Respecto a la internacionalización, sigue siendo aún acotada, muy centrado en lo que es la región, ¿ya? Principalmente Perú, ¿ya? Donde los proveedores señalan que la principal brecha está relacionada con los temas de la información respecto a otros mercados, el conocimiento de otros mercados. La oferta de las empresas está marcada principalmente por los servicios operacionales, pero también veíamos que habían servicios de apoyo. ¿Mm? Y existe una baja participación en programas de apoyos públicos a la innovación. ¿Ya? Todavía yo creo que ahí hay una brecha que se ha mantenido y que en algún momento se debiera comenzar quizás a trabajar. Existe un potencial estratégico para seguir avanzando, para una minería, por lo que nosotros decíamos, más intensiva en el conocimiento, a este proveedor de base tecnológica que les mencionaba, estaba en una de las preguntas. ¿Ya? Quizás como palabras finales antes de finalizar, es que estos resultados no difieren mucho de la última versión de la encuesta, y yo creo que si bien existen brechas, hay dos aspectos, dos instrumentos que son muy importantes y que en el fondo nos van a ayudar mucho. Uno es, en este caso, esta hoja de ruta que entrega la Estrategia Nacional de Desarrollo de Proveedores, que fue lanzada recientemente y que en el fondo es una muy buena oportunidad en este foto, en base al consenso que se ha generado, tratar de, en este caso, focalizar estos esfuerzos, ¿ya? Para que estos no haya dispersión de esto, ¿ya? Y el otro instrumento que yo creo que es muy importante es aprovechar y mantener este espacio que se ha creado, que es la Mesa Nacional de Proveedores, que en el fondo es una instancia de encuentro entre distintos proveedores. Nosotros sabemos que hay proveedores muy diversos, de distintos tamaños, muy distintos entre ellos, son distintas regiones, y donde en el fondo se pueden encontrar y también interactuar con otros actores para, en este caso, seguir avanzando en lo que es los temas avanzando y trabajando en los temas de innovación. El estudio va a estar disponible entre hoy o el próximo martes en el sitio web de Cochilco, y nuevamente muchas gracias por esta invitación a presentar los resultados. Muchas gracias a ti, Ronald, por esta presentación. Realmente los datos y la información que desde Cochilco se desarrolla es muy importante y muy valiosa para que como ecosistema efectivamente evaluemos y ejecutemos mejores acciones e iniciativas en torno al desarrollo del sector. Así que nos quedamos con eso. La invitación está hecha para que usemos esos datos para que podamos enfocar de mejor manera los esfuerzos, como bien dijo Ronald, en habilitar estos espacios para que los proveedores puedan seguir innovando y puedan seguir desarrollando sus capacidades en torno a la innovación, que es un elemento sumamente importante para la economía de nuestra industria minera. En el próximo bloque quiero invitar a Codelco, en este caso, quienes nos compartirán los principales desafíos y oportunidades de innovación que se observan en la industria. Para esto quiero dejar invitado en este espacio a José Miguel Celis,
jefe de control e innovación de Codelco. José Miguel, por favor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Antisa. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, te escuchamos muy bien. Y comentarles que para nosotros es súper importante el poder participar en estas instancias y poder comentarles cuáles son los desafíos a los cuales se ve enfrentado hoy día Codelco y cómo estamos tratando de abordar eh, estos desafíos y estos problemas que hay hoy día en las operaciones y a futuro en los futuros proyectos a través de la innovación. Entonces traje una presentación en que quiero darle un contexto muy rápido sobre cuáles son estos desafíos principales sobre los cuales nosotros estamos trabajando eh, y también cómo estamos llevando adelante algunos proyectos que tienen que ver algunos temas con los que mencionaba Ronald, de cómo nos relacionamos con el ecosistema y cómo tenemos herramientas adecuadas para la innovación que permitan formalizar estos proyectos y después poder llegar a resultados que se puedan implementar, que se pueda capturar ese valor por el negocio. Entonces, lo primero es contarles que nosotros hoy día en la industria minera y en particular Codelco nos enfrentamos a condiciones que son cada vez más desafiantes. Tenemos leyes que son decrecientes, hoy día los proyectos tienen mucho menos leyes que años anteriores, tenemos minerales que son complejos, por ejemplo el caso del arsénico, que tenemos que hacernos cargo de poder separarlo de un concentrado limpio y después poder estabilizarlo. También tenemos yacimientos que son mucho más profundos, como el caso de Teniente, donde hay mucho más desafíos geotécnicos y una complejidad en la operación en la medida que uno se va enfrentando a mayor esfuerzo y mayor dureza a la roca. Y también hay temas que son más externos, pero que nos afectan directamente, como por ejemplo la escasez hídrica, normativas mucho más complejas y también una sociedad que espera mucho más de nosotros, que es una operación mucho mejor y sustentable. Entonces, por eso para nosotros es súper importante el poder hacer innovación, porque eso nos permite tener operaciones que sean mucho más productivas, más seguras y que también sean más sostenibles. Y dado eso, Codelco prioriza y define una estrategia de innovación que tiene como focos principales y relacionado con desafíos estratégicos que son miradas en el largo plazo y que permiten darle continuidad al negocio en el futuro. La minería profunda está muy relacionado con los desafíos que les mostraba en la lámina anterior y cómo nos hacemos cargo de esta nueva forma de hacer minería en estas nuevas condiciones más complejas, en minería subterránea, y cómo somos capaces también de sacar a las personas de esa línea de fuego y de esos riesgos a los cuales están sometidos en el desarrollo minero y en la operación minera. También procesos metalúrgicos que engloban todos los temas de lixiviación de sulfuro y cómo somos capaces de tener un proceso que pueda competir con una concentradora, y también los temas de arsénico y sostenibilidad, que incorpora temas de sustentabilidad, agua, relave y también los temas de descarbonización de los procesos. Todo esto transversalmente sostenido sobre la transformación digital y cómo somos capaces de poder tener procesos más automatizados, de incorporar la inteligencia artificial y la analítica avanzada en nuestros procesos y también la transformación cultural. Como finalmente todo esto es desarrollado por las personas y las soluciones finalmente son las personas que las van a ocupar. Entonces, el cómo somos capaces de poder generar una cultura de innovación en Codelco que permita que este proceso pueda avanzar y podamos llegar a resultados y capturar ese valor que la innovación promete. Y Codelco ya lleva algunos años operando en una lógica de innovación abierta. Nosotros tomamos la mayor parte de las capacidades y las soluciones que permiten abordar estos desafíos desde el ecosistema. Por eso ha sido súper importante el ir construyendo distintas herramientas que nos permitan ir materializando esta estrategia de innovación abierta y poder ir concretando formas de relacionarnos con el ecosistema. Hoy día nosotros tenemos una plataforma que se llama Open Codelco, que ustedes la pueden visitar ahí en internet a través de www.opencodelco.cl, que lo que busca, como les decía, es poder materializar esta relación con el ecosistema. Entonces tiene distintos módulos, cada uno con un objetivo específico, en los cuales hoy día tenemos activo 4. El primero de ellos que ustedes ven a la izquierda es de propiedad intelectual y ahí aprovecha parte de la base de patentes que tenemos nosotros disponible hoy día en Codelco, muchas de las cuales vienen de proyectos anteriores en filiales tecnológicas que tiempo atrás Codelco tenía para el desarrollo y la innovación, y lo que busca es potenciar el desarrollo del ecosistema a través de poder entregar estas patentes en que proveedores puedan postular a ganar una licencia y poder desarrollar un producto que después se pueda implementar o en una operación de Codelco o pueda hacer un negocio para ese proveedor. Entonces ahí Codelco se beneficia de poder potenciar el desarrollo de los proveedores del ecosistema
porque ese mismo ecosistema va a ser el que nos va a permitir abordar estos desafíos de corto, mediano y largo plazo que tenemos. Y eventualmente, si es que alguna empresa puede desarrollar un producto que después puede comercializar, nosotros podemos beneficiarnos también de incorporar esa solución, que puede ser todavía un desafío hoy día para nuestra operación, y también obtener eventualmente algún royalty por ese futuro negocio que pueda desarrollar alguna empresa. Otro módulo que hoy día está vigente también es Piensa Minería, y probablemente a lo mejor algunos de ustedes pueden haber visto ayer que se hizo un webinar también con el lanzamiento de la convocatoria, y este es un programa que lo que busca es el relacionamiento con la academia. Y cómo somos capaces de potenciar estos distintos estudios a través de estas tesis de magíster y doctorado, que Codelco ahí hace un aporte y un apoyo en que se desarrollen en desafíos que sean interesantes o relevantes para el negocio de Codelco. Es una convocatoria que año a año se va lanzando. Como les digo, ayer se lanzó la versión 2026, entonces están abiertas las postulaciones. Es un programa que la verdad lleva varios años, de hecho incluso previo al lanzamiento de esta plataforma OpenCodelco. Hay un tercer módulo que se refiere a cómo nos conectamos con los proveedores, y es una ventanilla única que se denomina Conecta, y como muy bien el nombre lo dice, lo que busca es conectar esa oferta de soluciones, de capacidades que existe en los proveedores, universidades, emprendedores, en todo el ecosistema, conectándolo con quien tiene el dolor dentro de Codelco. Muchas veces uno, antes de que existiera esto, si uno tenía alguna solución que creía que era importante que Codelco la pudiera evaluar para poder después hacer algún proyecto, alguna prueba, muchas veces contactaba a quien conocía y esa persona te derivaba a alguien, y era difícil poder llegar a quien tenía el dolor y que finalmente podía a lo mejor generar un proyecto. Entonces Conecta lo que busca es resolver eso, cómo hay un flujo detrás que permite ir conectando con las distintas personas o áreas que efectivamente tienen esos dolores, y también dando mejor trazabilidad de cómo va avanzando mi idea. O sea, si ya fue evaluada, en qué estado está, si se derivó a algún área, si está en revisión, cosa de que uno tenga mayor claridad de lo que va pasando. Ahí a nosotros no llega la verdad de todo. Hay cosas que son de innovación, hay cosas que no son de innovación, entonces se van derivando a las distintas áreas que tienen esos dolores o que pueden hacerse cargo de esa idea. Y finalmente, el módulo de desafío lo que busca, un poco parecido a el Conecta, también busca conectar con los distintos proveedores, pero es una búsqueda más activa, y nosotros lo que buscamos es lanzar distintos desafíos donde podamos encontrar a quien tiene una solución para ese problema, para ese desafío, o quien tiene las capacidades y pudiese desarrollarlas con nosotros, que pudiese llegar a una solución que sea aplicable en el negocio. Nosotros tenemos ya cerca de 6 años trabajando con innovación abierta, como les decía. Esta plataforma existe desde el 2022. Y hay algunas estadísticas y algunas cosas que nos van apareciendo respecto al análisis que hemos hecho de la data que hemos ido obteniendo con este trabajo. Y ahí me voy a referir solamente a lo que está a la derecha. Desde el 2022, como les decía, desde que partió esta plataforma, hemos recibido cerca de 49.000 visitas. Hay ya 3 patentes licenciadas en este módulo de propiedad intelectual, que son proyectos que se están trabajando. Hemos recibido una cantidad importante de propuestas de innovación, que son cerca de 544, y hemos lanzado cerca de 108 desafíos al ecosistema. Y ahora uno mira estos números y dice, pucha, no ha ido bien, ha tenido harta convocatoria, hemos tenido harta información que hemos recibido, que nosotros hemos lanzado, que es concreta, pero nos ha costado el pasar de este relacionamiento y esta comunicación que uno va logrando y concretando con el ecosistema, en poder lograr que estos proyectos se puedan concretar primero, y quizás hacer una prueba, un piloto, y después, más difícil aún, el poder implementarlo y que eso se mantenga operando en el tiempo y sea una solución que se haya incorporado al negocio. Y ahí hemos estado discutiendo harto, y algo que mencionó Ronald en su presentación es el cómo uno también tiene unas herramientas contractuales adecuadas para hacer esto. Y parte de ese análisis llevó al lanzamiento de un piloto que estamos ejecutando desde hace algunos meses, que es un sistema de compras de innovación, que lo que busca hacer es un complemento a nuestro sistema de adquisiciones. Nosotros ya de muchos años venimos trabajando con un sistema de convenios de investigación y desarrollo, donde nos vamos relacionando con distintos proveedores y vamos desarrollando una solución en conjunto. También existe una categoría en abastecimiento que se llama proveedor único tecnológico, que le entrega una calidad de proveedor único a un proveedor que tiene una solución o una capacidad que sea distintiva,
y también tenemos herramientas contractuales que nos permiten hacer pruebas. Y no es muy complejo en trámite en el interior de Codelco. Pero todas estas herramientas están más orientadas han tenido un mayor uso en lo que se denomina el technology push, o sea, de esta oferta que existe en el ecosistema y cómo eso lo podemos incorporar a nuestro proceso. Y eso tiene una dificultad, que muchas veces el cliente no lo está llamando, no está tirando esa solución y se dificulta un poco el proceso de incorporación después de la tecnología, después que hacemos a lo mejor una prueba para poder implementar y que ese valor se pueda capturar. Y también tiene otro problema, que cada una de estas herramientas está orientada a una etapa del proceso. Entonces, muchas veces nosotros avanzamos en un proyecto y ocupamos la herramienta contractual de pruebas industriales. Hacemos unas pruebas, a veces nos va bien, que eso es lo que siempre queremos, pero no necesariamente está enganchado con la siguiente etapa, que es el proceso de implementación. Entonces, muchas veces uno termina la prueba industrial y después tiene que licitar. Y ahí ya se enfría un poco el proyecto, entonces se empieza a hacer un poco difícil el dar el siguiente paso hacia la implementación. Y por eso surgió este sistema de compras de innovación, que lo que busca es conectar desde la demanda, desde el demand pool, como se denomina, y tener un proceso que opere de forma sistemática, que nos permita en el fondo comprar innovación. Más que comprar una prueba, más que comprar una etapa del proceso de innovación, comprar el proceso completo hasta que esto se pueda escalar. ¿Y por qué? Parte en lo que les contaba. Primero, tenemos desafíos que muchas veces no tienen una solución disponible en el mercado, entonces necesitamos que exista en conjunto o desde un proveedor o una universidad o un emprendedor, que exista ese necesario I+D para poder llegar a una solución. También, como les decía, las herramientas que hoy día nosotros tenemos están orientadas a etapas que son específicas, entonces necesitamos un mecanismo que vea esto de forma más integral. También tenemos varias brechas para poder implementar. Nuestra tasa de éxito, si uno lo mide como pruebas realizadas, exitosas, versus cuántos de estos proyectos están implementados, nosotros quisiésemos que fuese un poquito mayor. Nuestra tasa, si bien hay proyectos que sí se implementan y siguen operando, igual hay algunos proyectos que finalmente no logran dar ese siguiente paso. Y si uno lo mira en cuáles son los que se mantienen operando en el largo plazo, o sea, cuántos llevan ya años operando, la tasa baja un poco más. Entonces tenemos esa necesidad de poner una herramienta que sea más adecuada al adquirir innovación. Más que al adquirir la solución para una prueba, es cómo adquirimos innovación en el ciclo completo, que permita complementar estos procesos que hoy día tenemos, que están disponibles y que ocupamos regularmente para hacer innovación, pero que complemente ese proceso y nos permita ahí aumentar nuestro KPI de éxito de los proyectos. Y desde el principio de año estuvimos trabajando en poder diseñar este proceso, en definir cuáles eran los desafíos más ad hoc para poder lanzar un piloto, y ahí seleccionamos un desafío de la división Rabinotomich, que tiene que ver con aumentar el tiempo disponible para el trabajo efectivo. Cuando va a faena, los trabajadores tienen una etapa de preparación primero, de equiparse, después el trabajo efectivo y después la salida. Y hay tiempo ahí en que disminuye esa disponibilidad, porque no hay herramientas que permitan gestionar ese tiempo disponible para ese trabajo efectivo que van a realizar en faena. Entonces ese fue el desafío que se seleccionó. Nosotros hicimos un lanzamiento, y aquí en esta lámina pueden ver el proceso. Acá en la parte de abajo está la etapa completa del ciclo. Entonces ya formalizamos los desafíos, hicimos primero una consulta pública al mercado para poder ver si había interés en ese desafío y si habían empresas que tuvieran esas capacidades, y luego hicimos una convocatoria. Hoy día nosotros estamos evaluando las ofertas que nos llegaron. Llegaron 25 postulaciones, lo cual nos dejó bien contentos porque se mostró mucho interés del ecosistema en poder participar en las reuniones explicativas que tuvimos. Participaron muchos proveedores, así que eso nos ha permitido tener una base bien importante de propuestas que abordan ese desafío, las cuales estamos hoy día ya cerrando su evaluación. Esto tiene un proceso de definir cuáles son esos criterios técnicos y económicos que estas propuestas cumplen para poder seleccionar las mejores, porque después viene una etapa de desarrollo de soluciones que finalmente tiene como dos subetapas. Una, vamos a hacer unas pruebas en entorno relevante, que son cerca de 8 meses de trabajo, para poder pasar a una etapa en entorno real.
Ahora, una particularidad que tiene este proceso es que nosotros no seleccionamos acá a un proveedor que desarrolle la solución, que es lo que generalmente podemos hacer con las herramientas contractuales que tenemos hoy día, sino que vamos a seleccionar a 3 proveedores. Y esos 3 proveedores, en el fondo, lo que van a hacer es ir compitiendo en estas 2 etapas. Vamos a ir primero con 3, después a la segunda etapa pasamos con 2 y después seleccionamos a uno que tenga la mejor solución y con criterios técnicos y KPI específicos. Y esa solución que finalmente gane ese proceso es la que pasa a la última etapa, que es la compra y la implementación. Entonces resuelve varios de los problemas que yo le comentaba. Miramos el proceso de forma completa, comprometemos esa implementación para evitar que esto no termine con una prueba que después no se implementa, y también nos permite tener un trabajo conjunto con las empresas en el desarrollo que podría eventualmente hasta generar sinergia entre las soluciones y quizás salir con una solución más mixta y más robusta de lo que originalmente a lo mejor nos pudo haber propuesto solamente una de las empresas si es que hubiésemos seguido con una de ellas. Entonces ya estamos en fase de cierre de esta etapa, vamos a formalizar esto a través de convenios tecnológicos, que es parte de las herramientas que existen, pero en una lógica distinta mirando el ciclo completo. ¿Y qué esperamos con este sistema? Aquí nosotros lo que esperamos es poder instalar esto como una herramienta. Hoy día nosotros estamos haciendo un piloto que nos va a permitir aprender cómo esto tenemos que aplicarlo en Codelco. Probablemente va a significar que actualicemos normativas, manual de alcance de facultades, definir bien cuál es la gobernanza y cuáles son las participaciones que tienen que haber dentro de este proceso, cosa que esto después sea una herramienta de abastecimiento normal y que opere sistemáticamente y de forma estandarizada en la corporación, no solamente con un proceso acotado, sino con una cadena de procesos que ocurran en paralelo. También lo que esperamos es que esto permita habilitar la innovación en las divisiones. Nosotros, como muchos sabrán, tenemos varias operaciones, son cerca de 8 operaciones distintas, con desafíos distintos, con culturas distintas, con estructuras y procesos distintos. Entonces, lo que queremos es que este proceso ayude a potenciar la innovación en cada una de ellas, con tal de poder llegar a resultados de forma ágil y con una gobernanza clara y roles claros. Y finalmente, parte de lo que ya he mencionado varias veces, que yo creo que es parte de lo más importante, al menos de los beneficios que nos entrega este proceso, es de vincular este proceso de desarrollo con la prueba y la implementación, que a veces parece trivial porque es parte del proceso de innovación y uno lo tiene súper claro y definido en su proceso, pero muchas veces a distintas etapas cuesta que ocurran de forma coordinada y continua. Muchas veces hay proyectos que avanzan en una primera etapa de desarrollo y hay tiempos muertos hasta que hacemos una prueba, y hay otros tiempos muertos hasta que escalamos, y muchos de ellos nos siguen avanzando a pesar de que tienen buenos resultados y hay casos de negocio interesantes por los cuales estamos desarrollando esa tecnología. Entonces, mirar esto de forma integral y tener claro cuáles son esos hitos y cómo vamos a ir avanzando en cada una de las etapas, resuelve un problema al cual nos hemos enfrentado hoy día. Y quería terminar solamente diciendo que hoy día estamos terminando esta primera etapa de este piloto. Vamos a lanzar algunos desafíos más durante los próximos meses que también nos van a ayudar a poder afinar más este proceso bajo el cual estamos trabajando y dejarlos invitados también al sitio Pencodelco, que pueden ingresar a través de la página www.pencodelco.cl o a través del QR y pueden visitar ahí los distintos módulos que tiene hoy día activo la plataforma, o sea, en propiedad intelectual, pueden visitar la base de patentes por si hay alguna de su interés, en el Connect incorporar sus propuestas, en los desafíos también postular estos desafíos, estas convocatorias que existen, y el Piensa Minería que se lanzó ayer, también de las temáticas de interés en las cuales queremos generar y potenciar, apoyar la tesis de doctorado y magíster. Eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Miguel, a ti por tu presentación. Sin duda es un gran aporte para el ecosistema de nuestros proveedores y también es muy importante y relevante el trabajo y el esfuerzo que ha hecho Codelco en este último tiempo en poder generar estos espacios, habilitar estos espacios para que la innovación pueda seguir avanzando y también involucrarse en estos procesos de innovación. Creo que es muy importante desde el punto de vista de los proveedores. Así que te agradecemos mucho. La información y la invitación está hecha para que todos los proveedores puedan ingresar al sitio de Open Codelco y puedan ahí revisar toda la información que la empresa les entrega para que puedan ustedes acceder a estos desafíos de innovación abierta. En el próximo segmento, un panel de conversación abordará temáticas sobre habilitación de espacios para la gestión e implementación de la innovación en proveedores.
A continuación les presento a nuestros panelistas. Primero tenemos a Cristian Rojas, jefe de Innovación y Desarrollo Minero del Ministerio de Minería, Macarena López, directora ejecutiva de la aceleradora ASTE, Andrés González, gerente general del Centro Nacional de Pilotaje, y Álvaro Díaz, cofundador y CEO de Indimil, también proveedor de nuestra industria minera. Muchas gracias a todas y todos por su participación y bienvenidos a este espacio. La primera pregunta es para Cristian Rojas. Y Cristian, te quiero preguntar lo siguiente. Hace unos días atrás, tal como comentó Ronald, el Ministerio de Minería lanzó la Estrategia de Desarrollo de Proveedores Mineros. ¿Qué medidas concretas contempla esta estrategia en la habilitación de espacios que impulsen efectivamente la innovación? ¿Y de qué manera la articulación público-privada puede ser un elemento clave en el cambio de paradigma respecto a la implementación de tecnologías emergentes en la minería? Muchas gracias, antes que todo, Antisa, por la invitación y también reconocer acá el trabajo enorme que hace la Corporación Altair por difundir esta clase de iniciativas y al mismo tiempo poder promover un ecosistema mucho más robusto y al alcance de todas y todos. Al mismo tiempo, también felicitar a la Comisión Chilena del Cobre con el Ministerio de Minería por el logro de este estudio. Desde que comenzó esta administración, se ha aumentado casi un 800% la muestra que tenemos y de hecho fue base, junto a otros diferentes estudios, para lo que fue el diseño de la primera estrategia de desarrollo de proveedores. Y en virtud de tus preguntas, Antisa, junto con reconocer que yo creo que me quiero más dedicar a la segunda parte, la importancia de la articulación. Hoy en día, poder construir una política pública entre cuatro paredes es imposible. ¿Ya? Dicho eso, la necesidad de poder contribuir desde lo público, desde lo privado, considerando hacia afuera la academia, la sociedad civil, el sector privado, es fundamental, en primera instancia, para dar legitimidad al proceso, y en segundo, porque efectivamente la fenomenología de un problema, en el fondo que podemos hablar acá desde los desafíos de la industria, la innovación, el fomento de la matriz productiva, no se aborda por sí mismo. En consecuencia, ese es el espíritu que, al menos desde este ministerio, se ha tenido para la construcción de este instrumento, que involucra, bueno, involucra a ustedes como Corporación Altair y también a las compañías mineras, principalmente a los gremios, centros de pilotaje, en fin, todos quienes han estado vinculados. Por lo tanto, la articulación es fundamental, primero, para dar legitimidad y segundo, para construir lo que va a ser acá el plan de implementación de la estrategia, que busca que entre todos vayamos definiendo bastantes iniciativas que vayan siendo construidas, monitoreadas e implementadas por todas y todos. Respecto a la primera pregunta, en cuanto a medidas concretas, es importante definir cuál es el rol del Estado en este aspecto. Y el rol, en nuestro caso, es servir de habilitador. Hay dos medidas concretas que yo creo que es importante mencionar. La primera es que la estrategia de alguna manera reflota el concepto de clase mundial. Y entendemos que la complejidad de clase mundial, si bien se tomó en su primer momento como empresas que solamente exportaban, de alguna manera no se ponía en valor todo el esfuerzo implícito que hay detrás para que una empresa logre exportar. Es decir, su capacidad de gestionar la innovación, de crear nuevas tecnologías, de transferir conocimiento, la visión sostenible que puede tener el fondo los atributos de valor intrínseco, tanto a nivel de medición de huella de carbono, poder acercarse a los desafíos que tiene la industria en términos de sostenibilidad, y ahí un pequeño paréntesis, también reconocer el esfuerzo que hacen ustedes como corporación en conjunto con Huella Chile en ese ámbito. Y por otro lado, temas a nivel de diversidad, género e inclusión, como también de proveedores que se puedan vincular con la industria. En consecuencia, el rol ahora sería, bueno, en primera medida, poder encontrar cuáles son las métricas para poder medir este sello de clase mundial, donde cada empresa va a poder tener, justamente cumpliendo con cierta definición, este sello y de alguna manera poder ser parte del ecosistema y tener como un sello distintivo que hable más de su competitividad respecto a otros, poder diferenciarse. Y por otro lado, también viene el ámbito de cómo nosotros hacemos que la industria, que sabemos sus diferentes programas de proveedores y también licitaciones, tomen estos sellos como forma también de evaluar la competitividad de las empresas proveedoras a nivel nacional. Ronald decía que más del 80% son empresas nacionales. En consecuencia, es importante que las compañías tomen estas características o atributos de valor como propias, de manera de poder ir elevando los estándares, de la mano también del fomento productivo que el Estado de Chile puede dar, y con ello contribuir justamente a tener proveedores que se desarrollen al alero de una industria más exigente, pero al mismo tiempo con capacidades y competencias que le permitan no solamente demostrar su valor en Chile, sino también en el mundo.
Perfecto, Cristian. Muchas gracias por tu respuesta. A continuación, quiero invitar a Macarena López para que responda a la siguiente pregunta. Aster trabaja directamente en la aceleración de startups tecnológicas en este caso. ¿Qué aprendizajes claves han identificado ustedes sobre lo que realmente necesitan los progresos mineros para avanzar en madurez, pilotaje y escalamiento de sus soluciones? Y desde esa perspectiva, ¿qué acciones o adaptaciones concretas han ejecutado ustedes internamente desde Aster para que el proceso de aceleración culmine en una implementación exitosa, como ha ocurrido con proveedores como Smart Mining, por ejemplo, o como Indimil, que también hoy día nos acompaña en esta instancia? Gracias, Antisa. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y ser parte de este panel. Que es súper interesante los resultados que mostró Cochilco y de hecho me hace mucho sentido con la información que manejamos nosotros también. ¿Ya? Cambia un poco de repente cuando son startups. Hay startups que levantan más capital de que lo que levanta de los aparatos públicos y también en la parte de internacionalización. Respecto a tu pregunta, Antisa, mira, nosotros en lo que va del programa, nosotros vamos ya a la séptima generación, estamos perdiendo la octava generación y a través de cada proceso hemos ido haciendo un fine tuning, ¿verdad? Hemos ido ajustando el programa de acuerdo a las necesidades que ha ido requiriendo las startups, ¿ya? Y en base a eso hemos haciendo varias adecuaciones al programa, justamente para hacernos cargo de los principales dolores que vemos que son trabas que hacen que el proceso de innovación sea lento. Y como yo siempre digo, las startups requieren tener pulmones muy grandes para poder aguantar y poder finalmente llegar a escalar y ser sustentables en el tiempo. La primera, y que esta la implementamos a partir de esta generación, nosotros incorporamos en el proceso de generación tener expertos mineros. ¿Ya? Ya veníamos con un programa que es muy robusto desde el punto de vista de que se hace un análisis del estatus de cada startup y tenemos expertos en negocio. Ya habíamos incorporado en otras generaciones, tenemos mentores de escondida y digamos BHP, porque también hay gente de Spence, que mentorea a las startups. Eso ya empieza a acercar mucho más con el dolor operacional. Y en esta instancia ahora incluimos también expertos mineros. Y ahí eso que es lo que permite, te permite empezar a ayudarlos a poder traducir el valor en un lenguaje operacional. ¿Ya? Sucede que la startup no todas vienen con experiencia en minería, vienen con buenas soluciones muchas veces de otras industrias, pero luego cuando tienen su propuesta, la propuesta no siempre hace tanto sentido al usuario. Entonces falta ahí un proceso que es de traducir la propuesta de valor de la startup, que hable en el lenguaje que necesita escuchar el minero al otro lado para que realmente vea y entienda el valor que le están generando. Entonces, esa dificultad que tienen en conectar la propuesta de valor con los KPI operacionales es algo que nosotros hemos incorporado ya en nuestro programa y lo abordamos a través de expertos mineros. ¿Ya? Y nos ha dado muy buenas soluciones. Y tenemos en este caso, en la última generación, una startup que de hecho al final del programa nos dijo, mira, yo la verdad es que cambié mi startup después del programa, porque le pasó que tenía vendiendo una solución orientada a unos KPI y después se dio cuenta que la área operativa le dijo, oye, ¿sabes que no? Yo necesito, a mí mi dolor está por acá. ¿Ya? Entonces es súper importante esa conexión. Segundo punto, yo diría que destacaría el acceso, ojalá temprano, a tener acceso a los usuarios finales, porque si es que si no tienes alineadas las necesidades operacionales, ¿qué pasa? Que la startup viene con una solución ya desarrollada y cuando te conectas con el usuario final, resulta que el usuario final te dice, mira, en realidad está súper bueno lo que tú me decís, pero yo necesito otra cosa. ¿Ya? Entonces, nosotros cómo íbamos desarrollando eso y cómo vamos achicando esa brecha es que cuando parte el programa, como les comentaba antes, que te conecta al punto uno, buscamos tener un acceso directo a la operación para poder finalmente que la solución la puedan ajustar durante los primeros 4 meses del programa y cuando llegan al final, que es como un poco lanzarlo al mercado, vengan con una solución que está muy alineada con las necesidades reales de la operación. Tercer punto, yo creo que también es un tema que tiene que ver con entender muy bien cuál es la experiencia que quiere vivir la minera con una startup. Cuando tú conversas con la área usuaria muchas veces, suena romántico trabajar con startups, pero los miedos normales son que las soluciones
las trabajen con con la contratista que tienen en el área. Y las empresas contratistas, y de hecho lo mostraron también los resultados de la encuesta, no todos tienen departamento de innovación. Por ende, el tipo de innovación que puede muchas veces, no todos los contratistas, pero hay contratistas que son pequeños o medianos, digamos, que no tienen departamento de innovación. Entonces, el tipo de innovaciones reales que les puedo ofrecer son limitadas, ¿ya? Y nos estamos perdiendo de tener este acceso a estas startups que tienen innovaciones bastante más profundas. Y la área usuaria lo ve como mucho trabajo porque en el fondo una startup que no conoce los protocolos mineros, la quieres acreditar y se demoran de repente 2 meses en acreditarse, y tienes una carpeta de arranque y no saben qué hacer una carpeta de arranque. Entonces, hay cosas que van trabando que un piloto sea rápido y que para el área usuaria, como digo yo, sea una experiencia gratificante trabajar con startups. Y en eso estamos trabajando nosotros también, eso va a ser parte de esta generación, poniendo talleres y poder que los startups puedan acceder a una red de, de otras empresas que los puedan ayudar en poder hacer una acreditación de personal rápido, dependiendo si se va a trabajar con cuál minera, un proceso de acreditación de equipos, que también hay mineras que tienen estándares muy altos, muy exigentes respecto a poder poner un equipo en faena. Lo mismo con saber cuáles son las restricciones operacionales que tienen. Además, también hemos visto que lo que tiene que ver con ciberseguridad es un tema, ¿ya? Las startups, y depende, porque la ciberseguridad depende en qué minera estés trabajando. El caso particularmente de Escondida BHP se rige por la ciberseguridad que tiene en Australia, que es mucho más exigente que la chilena. Entonces es importante que las startups sepan a, a qué es lo que van a llegar, ¿verdad? Porque así ahorras tiempo. Cuando desde un piloto vas a escalar y vas a pasar un contrato, después te pasa de que te tenés que meter a los sistemas, trabajar en los sistemas de ellos, y las soluciones están pensadas en sistemas nubes propios de la startup. Entonces la minera te dice, no, estos son mis datos. Entonces es importante que todo ese proceso lo conozcan muy bien las startups, de forma que cuando tengan la oportunidad, como digo yo, es como el elevator pitch, ¿verdad? Te subís a un ascensor, tienes 3 minutos para vender tu idea. Acá es lo mismo, tu piloto tiene que ser exitoso, tienes que demostrar que eres rápido y que no estés 2 años piloteando porque finalmente no vaya a pasar nunca contrato. Eso te diría que serían los principales claves, en varias que ya hemos adoptado y otras que por el tema de la ciberseguridad la vamos a incorporar a partir de esta expedición, porque sabemos que es un tema que después a las startups cuando quieran pasar a contrato les pasa la cuenta y se hace un proceso más largo. Perfecto, muchas gracias, Macarena. Importantes datos, importantes consejos los que nos estás dejando, así que te lo agradecemos mucho también porque sin duda nos va a servir para implementar nuevas estrategias, digamos, asociadas a temas de innovación en el futuro. La siguiente pregunta es para Andrés. Andrés, desde la perspectiva del CNP, ¿cuáles son los principales cuellos de botella que enfrentan los proveedores al momento de pilotear en entornos mineros reales y qué mejoras sistemáticas permitirían quizás destrabar estos procesos? Bien, buenos días. Primero que todo, te agradezco a ti por la invitación y también a la Corporación Alta Ley. Mira, desde nuestro rol de entidad técnica, nosotros nos dedicamos al pilotaje de soluciones en todo nivel de madurez y de desarrollo en la industria minera, tanto fuera como dentro de faena. Y ahí, por supuesto, que vemos y vivimos muchos cuellos de botella, en particular si nos ponemos en los zapatos de los desarrolladores, una de los principales, y que nos sorpresa, ¿no? Una de las principales dificultades de cuello de botella es los recursos, y hablando de recursos no necesariamente solo financiamiento. Financiamiento sin duda uno de los recursos claves, sin esto no podemos avanzar en el desarrollo, escalamiento, ni por supuesto en este arranque del negocio. Pero yendo más allá del financiamiento, el recurso también que vemos que es escaso o que es clave, diciéndolo de otra manera, son las personas. Y las personas hablando de su conocimiento técnico, de la expertise, de la posición donde están, pero también con la apertura y la cultura de innovar y de poder trabajar con startups. Se ha mencionado harto en las presentaciones, también lo mencionaron los panelistas. Este espacio también para permitirse y tener quizás la obligación también y el derecho de innovar y pilotear. Y el tercer recurso que vemos escaso también son los espacios de prueba, el espacio dentro o fuera de faena, diciendo de manera concreta, pero que se traduce también en esta cultura y disposición a que podamos probar nuevas soluciones con las ventajas y también los riesgos que esto significa. En ese sentido, otro cuello de botella grande también se mencionó son los estándares que se le piden a una nueva tecnología y a un proveedor que entra.
son prácticamente los mismos que una gran empresa y una solución que ya está madura y desarrollada. Eso sin duda frena, dificulta y va desde la acreditación y desde la forma también contractual. La innovación requiere una flexibilidad y un tratamiento especial para poder sacarla adelante, si no la matamos. Y eso, algunas compañías están tomando mucho avance en esto, lo mencionó José Miguel también en esta forma de comprar innovación, pero ya eso está avanzando, sin embargo, falta todavía de todos lados. Y lo otro, el cuello de botella que vemos también, en el cual trabajamos nosotros desde un lado técnico, es la confianza. La confianza por la innovación, la confianza en una tecnología que demuestre, o tenga las credenciales y los antecedentes para poder entrar a pilotear o para iniciar un nuevo contrato en una minera. ¿Cómo vemos nosotros la confianza desde el punto de vista de resultados probados y comprobados y acreditados por un tercero también imparcial independiente que, más allá de la parte técnica, la parte de acceder a sitios, nosotros también nos colocamos como entes que no tienen un interés particular, estamos en el interés superior de sacar las tecnologías, pero no tenemos un sesgo hacia que la tecnología tenga tal o cual desempeño, tanto ni para la minera como mandante o quien compra innovación, ni tampoco el proveedor, sino que buscamos que esto fluya y nos entregue resultados correctos y valorables, valiosos en ese proceso. Otro punto clave que diría también que es un cuello de botella es el comprender, y tiene que ver con la cultura, el comprender los procesos de innovación y desarrollo. Cuando uno está haciendo tecnología, tiene que entender en qué etapa está, cuál es el estado de desarrollo, cuál lista está o no para pilotear o para entrar a mercado. Y todo este proceso también, esta cultura y forma de hacer innovación requiere este involucramiento que también se mencionó, cómo el mandante pasa a ser parte de este equipo y trabajamos en este esquema colaborativo. Respecto a mejoras posibles también en esto, para no quedarse solo con los cuellos de botella, hemos tenido hartos avances, los centros de pilotaje, distintas políticas públicas, la Mesa Nacional de Proveedores y muchas otras. En general, lo que vemos también es que todavía nos falta este tratamiento especial a las startups que se ha mencionado y en general en la industria, hablando de la industria, no solo de las mineras que siempre hablamos y se lanza un poco la responsabilidad hacia ese lado, que tengamos esa cultura y esta licencia para innovar, que en el fondo involucre harto el poder dar espacio y reconocer también el fallar, pero no el fallar, por supuesto, porque sí, sí, son las instancias finales, sino esta posibilidad y que se valore el esfuerzo de innovar y esta posibilidad de fallar rápido y barato para poder encontrar, por supuesto, esos hits que queremos todos. Perfecto. Muchas gracias, Andrés, por esa información. Estábamos hablando justamente de estos cuellos de botella, de estas trabas que de repente se nos presentan para hacer innovación. Y para esto me gustaría hacerle la siguiente pregunta a Álvaro, que ha vivido esta experiencia de poder innovar en la industria minera. Y queríamos saber, Álvaro, como empresa tecnológica que logró escalar en la industria minera, en este caso, ¿qué elementos fueron determinantes para ustedes para acceder a espacios de pilotaje y validación? ¿Y qué aprendizajes podrían servir a proveedores más pequeños o emergentes que quizás están pensando en ingresar a la industria minera desde la innovación? Perfecto, gracias Antisa por la invitación. A ver, yo creo que han dicho cosas súper interesantes. Yo quería ir también desde esa vereda, pero del lado súper práctico y dar un poquito de contexto. Nosotros iniciamos Indivin hace próximo año vamos a cumplir 10 años, o sea, una década de Indivin. Y yo creo que a tu pregunta, una de las claves que ha sido totalmente fundamental es partir con un dolor láser. ¿Qué es lo que es un dolor láser? Es donde te enfocas al máximo en entender o ya conocías previamente o tienes que conocer durante un proceso de iteración muy bien a tu usuario. Y en ese contexto, para ejemplificarlo, nosotros hace años atrás partimos con los jefes de turno y tenía mucho sentido poder dar una solución a un jefe de turno porque hoy día, hasta el día de hoy, manejan aproximadamente el 76% de la dotación en terreno, en nuestro caso en la operación mina. Entonces, el foco láser te permite entender cuánto vale esa oportunidad. Vale porque amerita que vas a impactar diariamente un proceso específico y que está, en este caso, con un puente que tiene un usuario al que vas conociendo muy bien y conoces su dolor. Ejemplificándolo y siguiendo en esa línea, nosotros entendíamos y nos costó generar los números. No fue que lo teníamos todo listo al principio, pero entendíamos que había un buen espacio de oportunidad en ciertos cruces de tecnología. En ese tiempo nosotros hicimos los primeros proyecciones, ejercicios, pronósticos con Machine Learning en la mina, en terreno, y estoy hablando de 10 años atrás, entonces realmente no se entendía esa conexión entre qué es lo que iba a hacer la inteligencia artificial, qué es lo que era un jefe de turno en el terreno, pero nuestra misión era entender siempre que el norte era
producir un mineral, lograr un plan en forma segura, y que eso ocurriera a través de una solución que estábamos empezando a iterar. Entonces, ese foco láser nos permitió permanentemente ir cuantificando y enfocándonos en el siguiente paso, que era cómo demostramos que un prototipo puede pasar a ser un siguiente prototipo con una mejor resolución, pero y empezar a dar luces de cuál era el caso o la demostración de valor. Y que siempre ha sido difícil de cuantificar, sobre todo porque, por un lado, tú puedes ir generando métricas, pero también tienen que ser extremadamente validadas por tu contraparte. Uno de los errores que cometimos al inicio fue generar muchos números y no validarlos en forma temprana con clientes, a pesar de que eran veraces. Entonces, es un elemento que sin duda es súper importante. Y el otro elemento que me parece a mí que nosotros también nos ayudó bastante, y fue a prueba y error, es que siempre en el mercado hay muchas luces, digamos, hay tremendas mineras. En particular el mercado en Chile tenemos a casi todos los actores, o a muchos actores, y uno a veces se encandila con las mineras que son más grandes, pero probablemente son las que más lento te van a poder contratar. Y hemos hablado de eso hoy día, ¿no? En los procesos de contratación, en los cuellos de botella. Entonces, es más recomendable ir a mineras que son igual de clase mundial o que son mineras de muy buen nivel profesional y te van a poder contratar de una manera más ágil. Y ahí es donde está esto que nosotros le llamamos como el cliente vitamina, aquel en el cual vas a poder generar relaciones e interacciones cotidianas más rápidas para iterar lo antes posible, en demostrar ese valor, y que a la vez también te permitan profundizar sin tener que volverte loco a buscar un segundo o un tercer cliente, en el cual realmente tu primera misión es que ese valor se concrete para después ir pasando quizá a otras etapas. Y probablemente ese cliente puede durarte mucho tiempo, muchos años, y te hace madurar más que dispersando tu foco y tu atención en otros lados. Eso en parte antes a compartir. Muchas gracias Álvaro. Muy importante e interesantes también estos consejos que nos estás dando y también se relacionan bastante con lo que han comentado los otros participantes de este conversatorio. Y en ese sentido, y pensando en estos temas que hemos conversado, los cuellos de botella, los aprendizajes, lo que tenemos por mejorar, digamos, como ecosistema, vuelvo contigo, Cristian, y te hago la siguiente pregunta. Desde el Ministerio de Minería, ¿cómo esperan ustedes articular y coordinar a los distintos actores del ecosistema para poder acelerar el escalamiento y la adopción de soluciones desarrolladas por proveedores nacionales, considerando que muchas veces la innovación requiere de adaptaciones regulatorias, permisos, esfuerzos adicionales, que muchas veces pueden ralentizar estos procesos? Muchas gracias, Antisa. Yo creo que ahí quiero ver algunos aspectos que están dentro de esta estrategia de proveedores y otros que también los hemos visto por fuera mediante una estrategia tecnológica que hemos buscado impulsar. Respecto a lo segundo, nosotros entendemos, y al menos así lo hemos mencionado, que el pilotaje hay una función clave donde, por un lado, tenemos compañías tecnológicas, mineras, etcétera, que quieren invertir en tecnología. Por otro lado, hay normativa habilitante para eso. La pregunta que es primero, es como casi el dilema del huevo o la gallina. Obviamente alguien no va a querer invertir si es que no está la normativa y no puedo normar si es que no conozco cómo funciona una operación. En ese ámbito es donde al medio se encuentra una solución que es el pilotaje. En consecuencia, nosotros lo hemos buscado así que tratar de poder habilitar el piloto. A partir de la política pública, de lo que fue la hoja de ruta, justamente de alta ley el año 2015, que propuso también la creación de los centros de pilotaje a contar del año 2017, se estableció como una primera política pública en la cual permita tomar el pilotaje como este espacio intermedio que nos permita, por un lado, probar los atributos de valor de una tecnología, pero por otro, también conocer el comportamiento que tiene a nivel de riesgo. Por ejemplo, ustedes saben, Ministerio de Minería tiene a su vez el Decreto Supremo 132, el cual habla sobre seguridad en minería, principalmente a nivel de trabajadores y trabajadores, y segundo, por la continuidad operacional de una faena minera. Por lo tanto, nos hemos enfocado en poder acelerar o poder dinamizar el mercado de pilotos. Para eso, un cambio que de hecho está prontamente a ser enviado a la Contraloría General de la República con la modificación de este decreto supremo, y con apoyo también de, bueno, como Corporación de Ley y otras entidades, eh, la propuesta nuestra es transformar el piloto dentro del concepto del decreto supremo que no existía y pasar de 120 días que se demoraban en aprobar un piloto, pasarlo a 10 mediante una declaración jurada. Esa es la propuesta que nosotros tenemos. Y eso es lo que también se va a enviar a validación. Esa es una parte, porque también
hay que hablar con otro ministerio. Yo creo que hay el rol intersectorial que ha tenido y tiene que tener el Ministerio de Minería es fundamental también para poder, y ojo, y como dice nuestra ministra, es sin claudicar los aspectos sociales y ambientales, pero permitiendo que florezca y se dinamice el mercado de piloto. Y con eso poder conocer de mejor razón en un espacio controlado el comportamiento de las soluciones y por otro lado también saber si necesita cambios normativos más profundos. Eso por el ámbito del piloto y al menos estamos dinamizando de esa forma. Por otro lado, y para cerrar el respecto a la estrategia de proveedores, también nosotros buscamos que las empresas se puedan desarrollar a nivel de sus competencias y capacidades empresariales, particularmente en el eje de colaboración. Está no solamente lo que es el impulso de la estandarización de los exámenes preocupacionales, que se va a hacer en acuerdo con compañías mineras, estandarización en disponibilidad de contraprestaciones, requisitos técnicos, alinear también lo que es el fomento. Andrés, es un momento del Centro Nacional de Pilotaje, mencionó algo fundamental, muchas veces pasa que faltan recursos. A nuestro juicio, no es que falten, sino que probablemente necesitamos alinearnos de mejor manera. En consecuencia, se resalta de nuevo lo que te mencioné anteriormente, el rol de la articulación público-privada, donde entender cuáles son los desafíos y poder hacerle la bajada para que los instrumentos del Estado de Chile justamente fomenten el desarrollo de empresas que atiendan esos desafíos de la industria y ahí se queda finalmente esa sociedad perfecta. Y por último, también una estrategia bastante concreta que yo sé que se ha ido avanzando, pero al menos nosotros la quisimos colocar porque es algo que nos puede faltar, es por ejemplo en la estandarización de la forma en que se está validando la madurez tecnológica de soluciones para la industria minera. Yo sé que ustedes también lo han avanzado con los centros de pilotaje. La idea es ver cómo nosotros con esto lo impulsamos de manera que la industria tenga el mismo conocimiento, el mismo tipo de certificación, el Estado tenga el mismo tipo de certificación al respecto, los proveedores tengan lo mismo, en consecuencia podemos saber en términos concretos que no es que una solución yo creo que esté en TLR5, para otro está en TLR3, para otro está en TLR7, no, no. La idea es que tengamos una sola certificación de manera de poder estandarizar, vamos a eficientar los recursos que se entregan del Estado, vamos a eficientar las pruebas que se realizan desde la industria minera y con eso seguir promoviendo lo que es el desarrollo e innovación en el país. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante también lo que mencionas y siguiendo un poco en esta dinámica del trabajo colaborativo, del trabajo o de los esfuerzos desde el ámbito público y privado y un poco hablando del tema de la estandarización de esta información, me gustaría preguntarte a ti, Macarena, ¿qué medidas consideras tú que deberíamos impulsar como ecosistema para facilitar esta vinculación de los proveedores con las necesidades reales de la industria? Y en ese sentido, reducir las asimetrías de información y aumentar las oportunidades reales de pilotaje y escalabilidad de las soluciones. Estás muteada, Macarena. ¿Ahí se escucha? Ahí Eso. sí te escucho perfecto. Te decía, mira, efectivamente la asimetría de información es algo que se tiene que buscar de destrabar porque es lo que hace que el proceso no ande tan rápido como muchas veces se espera. Porque las personas que operan la faena y quienes desarrollan soluciones tecnológicas no están en la misma sintonía, ¿ya? Mecanismos para poder desarrollar eso digamos, eficientarlo. Mira, yo creo que hay harto esfuerzo que están haciendo todas las mineras, o sea, no solamente lo escuchamos del Open Codelco, AMSA también lo está haciendo, Escondida también lo hace, y uno empieza a mirar, y te digo las grandes, pero también las que son de mediano tamaño, creo que falta mostrar un sistema, ¿ya? Una plataforma que sea común, o sea, porque, claro, tenés que estar pendiente la de una minera, pendiente de la otra minera, pero como dijo el Álvaro, eh, tenés que partir, o sea, si querés irte a la guinda de la torta al tiro, no necesariamente tenés que estar mirando solamente lo que hace Codelco, AMSA y Escondida. Ya existen otras mineras que también tienen desafíos. Entonces, creo que si tuviésemos una plataforma que democratice la información, donde todos puedan acceder y empezar a mirar dónde ponen los esfuerzos. Yo creo que eso sería bueno tener todo junto en un solo lugar y no estar, ¿verdad?, cada uno buscando cuáles son los desafíos que tiene cada una de las mineras. Eso podría ser algo que se podría impulsar. Eh, Además, también creo que también sería bueno que desde las mineras, porque acá es importante, yo creo que gran parte es democratizar la información. O sea, es tener la información, porque tú cuando ahí hablas con los proveedores, que de todos, o sea, a mí me pasa que se me acercan y todos me dicen que tienen una solución para minería.
falta poder conectar con el cliente final. O sea, y al final las mineras siempre se han visto como grandes castillos medievales, ¿verdad? Que es muy difícil acceder. El que tiene el contacto por acceder es un lujo, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo, bueno, cómo eso podemos hacer que llegue para todos, para todas las startups tengan la oportunidad de poder de una conversación. Creo que tener que las mineras abran visitas, por ejemplo, no sé, uno podría pensar al año, distintas fechas, hay que la planta concentradora, que vengan las startups que tengan soluciones para la planta concentradora. Visitas con distintas áreas, ¿verdad? Donde se quieran hacer innovaciones y que estén abiertas para que puedan ir a terreno, porque también efectivamente es distinto estar en el lugar donde las cosas pasan a muchas veces a estar asumiendo temas remotos, porque no toda la gente en su equipo tiene gente que viene de la, digamos, de la aerosolía. Creo que también tener talleres donde permitan las mineras, talleres donde puedan entregar mayor información y finalmente que las startups vayan ajustando su propuesta. Además, creo que también es importante que las startups también tengan acceso a poder tener información respecto a cuál es lo mínimo que esperan las mineras de ellos. O sea, no solamente, como lo comentamos antes, respecto a interoperatividad entre plataformas, ya porque después te tenés que conectar al DCS, tenés que conectar al FMS. Entonces, ¿cómo las startups tienen que saber? Oye, te vas a tener que llegar a integrar con esta plataforma, ¿cómo lo vas a enfrentar? ¿Cuáles son los estándares de ciberseguridad? Todo eso hace de que son información que tiene que estar, ¿ya? Y sería bueno que se pongan de acuerdo y uno pudiese saber, ¿sabes qué? Mira, este es el estándar de ciberseguridad de esta minera, mira, o todas estas mineras tienen este estándar y esta otra tiene este otro estándar, ya. Entonces, que sea un proceso que no sea tanto de prueba y error o que te tenga que pasar para poder saberlo y tienes que empezar a preguntarle a otras startups que han pasado por lo mismo, sino que la información sea más rápida porque así también vamos acortando el ciclo de venta. Y por último, mecanismos también que sean más ágiles de pilotear. Creo que eh, cuando uno o sea, nosotros, gran parte de las startups, varias se han levantado con capitales Corfo, pero yo visualizo que cuando tú quieres pilotear, yo creo que hay un espacio de mejora desde el punto de vista del instrumento que se pueda liberar más rápido, o sea, no 2 veces al año. ¿Ya? Creo que es para la minería en particular, porque los ciclos de venta son eternos. Ese debería ser un instrumento que debería estar on demand. Eh, de forma que tú tengas la oportunidad, puedas pilotear y no tengas que esperar 6 meses. Se te da la oportunidad y tienes que esperar 6 meses para poder tener los fondos. Y todo el proceso creo que es demasiado largo. Entonces, primero, eso creo que podría facilitar mucho. Y eso yo diría que serían las principales medidas que creo que sería un gran avance, que son donde uno va visualizando que son los talones de Aquiles de las startups para poder avanzar y conectarse de buena manera con la minera. Gracias, Macarena. Bonito el desafío que nos plantea sobre democratizar la información. Creo que también es un elemento y una tarea que tenemos pendiente y que es muy relevante para poder avanzar en el desarrollo de los proveedores, sin duda. Y un poco siguiendo con esta temática de la democratización de la información como tal, vuelvo contigo, Andrés, y quería preguntarte, entendiendo que el pilotaje es un punto crítico también para validar una tecnología, ¿cómo podríamos avanzar hacia un modelo más colaborativo en este sentido y menos fragmentado que acelere la validación, la estandarización y la posterior adopción de las tecnologías mineras que desarrollamos en Chile? ¿Crees tú que es importante, por ejemplo, que la compañía minera que tiene la necesidad se involucre en el proceso de diseño y desarrollo de la solución, como por ejemplo hoy día lo está empezando a hacer Codelco con su sistema de compra de innovación? Gracias, Antisa, por la pregunta. De todas maneras, el involucramiento y la colaboración las vemos como clave y vemos que son elementos que se distinguen en las startups o los desarrollos que van avanzando. Y de manera global, cómo incentivar la colaboración y se conecta harto cómo incentivar la innovación y el pilotaje. Cuando hablamos también de ayudas, también aparece la palabra incentivo. Y qué quiero mencionar con esto, nosotros vemos que es necesario mejorar los incentivos. Estamos en un país donde efectivamente ya hay una cultura, hay institucionalidad, hay incentivos a la investigación y desarrollo, por ejemplo, incentivos tributarios u otros. Por lo tanto, estamos en un nivel bueno. Nos falta mucho, va a estar excelente sin duda, pero estamos en un nivel bueno. Y lo que vemos, por ejemplo, que falta va por un lado de la cultura y reconocimiento también a la innovación. Lo mencioné ya un poquito y lo redondo porque en realidad vemos que es clave también.
premiar los logros, pero también los esfuerzos, como lo mencioné, y de alguna manera abrir ese espacio donde la compra local es un ejemplo de cómo una minera se hace cargo y establece metas de trabajo con el territorio, con estos proveedores, donde por qué no pensar en que efectivamente estén esas metas también desde el punto de vista de impacto con el proceso de innovación, más que la mejora del negocio específico, que es súper importante, si no, no hay innovación, pero que en el fondo eso lleve a que la entidad y las entidades se involucren y se compenetren efectivamente en hacer que esto pase. Desde su punto de vista, estamos absolutamente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo con el involucramiento como elemento clave. Otro punto que vemos es el punto de la colaboración, pero no solo hablando de un proveedor y una minera, o un proveedor, un fondo de inversión, una aceleradora y una minera, sino que algo también ampliando. Nosotros somos parte, estamos viviendo un proceso también, digo nosotros como país, pero también como CNP, como centro de pilotaje, de donde se está abriendo esa puerta de la colaboración interminera, entendiendo que vendemos commodity y no somos competencia necesariamente, más allá de los KPI y las metas que tiene cada uno. Nosotros vemos que aparecen esfuerzos colaborativos de innovación, de pilotaje, buscando efectivamente eficientar el uso de recursos de las compañías y del país finalmente y el esfuerzo del startup. Por lo tanto, hay conversaciones y activos proyectos donde a través de desafíos puntuales, y lo hemos visto en llamados abiertos, y no voy a nombrar compañías para no dejar ninguna afuera, pero hay desafíos donde aparecen dos o tres compañías mineras llamando a soluciones, por ejemplo, material particulado, que es un problema en la industria completa y fuerte en el norte. Esa parte de estos desafíos comunes nos permite acelerar este proceso, eficientando en no hacer 10 pilotajes con 10 mineras, sino más bien apuntar a que a lo mejor sean 3 graduales y en esta manera en que vamos acelerando ese proceso que misma Macarena mencionaba. Chuta, es lento, nos cuesta, bueno, aceleremos, pero además hagamos menos y más efectivo y que sea por un beneficio del ecosistema completo. Y el último punto que también hablamos de estos incentivos mejorados en el CNP, lo discutimos harto internamente, es respecto a, tenemos políticas públicas que ya están avanzando, siempre son mejorables, hablamos de la cultura, pero hay un punto que uno innova por dos cosas. Principalmente, ¿ah? Una, por supuesto, la mejora del negocio, la seguridad y se traduce en diferentes bajadas específicas, pero hay otra que es poder seguir operando y eso responde a las regulaciones o poder andar o activar un proyecto donde la famosa permisología que nos duele en general a la industria es un limitante. Nosotros vemos que hay un elemento clave, este incentivo de poder abrir desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista ambiental, seguridad, valorar, no solo permitir el pilotaje, sino que valorarlo como una herramienta para poder demostrar la promesa que tú estás haciendo para el cumplimiento ambiental de medidas que te permitan operar. Eso no está activamente, lo hemos visto, afortunadamente hemos estado en un par de conversaciones y proyectos donde se da una promesa para poder cumplir una norma y el Servicio de Impacto Ambiental, de Evaluación Ambiental dice, oye, ok, pero demuéstrame con un pilotaje, una prueba empírica que esto lo puedes hacer. Y si lo cumples, fantástico. Eso nos falta más en el país para también poder, desde ese lado técnico de pilotaje, que es lo que hacemos, poder destrabar y acelerar también los procesos y en unos casos, por supuesto, seguir operando. Perfecto, muchas gracias Andrés por esta información también tan importante. Y para culminar con este bloque de conversación, tengo una última pregunta para Álvaro. Un poco pensando en tu experiencia emprendedora y hablando también y siguiendo con esta temática de la colaboración de la que hablamos recién con Macarena y con Andrés en este caso, ¿qué rol crees tú que cumplió y cumple la colaboración, ya sea de compañías mineras, centros tecnológicos, de centros de pilotaje, otros proveedores, entre otros, en el éxito de una innovación? ¿Y qué condiciones crees tú que como ecosistema chileno deberíamos fortalecer para impulsar más casos de éxito, como el caso de ustedes, que hoy día son un caso de éxito en la industria minera? Bueno, gracias por la pregunta, Antisa. A ver, de partida yo creo que no existe innovación si no hay colaboración. Todos construimos sobre los hombros de alguien más, sobre un dolor específico, como decíamos, estábamos comentando hace unos minutos atrás. No existe, no hay forma de hacer innovación si no se colabora. Y de nuevo lo bajo un poco al terreno, sobre todo orientado a los que están en etapas tempranas. Cuando Indimin comienza, en particular mi realidad, yo venía de una multinacional y al salir de esa multinacional perdí los superpoderes. Me refiero a esto, a que tenía acceso a datos, teníamos acceso a capital, teníamos acceso a clientes. O sea, había una red muy amplia en donde se podía experimentar y hacer innovación desde una multinacional o hacer mejoras hacia otras empresas que eran mineras y de construcción en ese tiempo. Entonces,
Cuando uno está en el terreno y está un poquito más solo, esa partida requiere mucho más colaboración. Es necesaria. Entonces aparecen distintos elementos. En particular, nosotros aprovechamos muy bien justamente apoyo gubernamental. Ahí Cristian mencionaba las distintas herramientas, Macarena también mencionaba el tema de Corfo, y ocupamos un trabajo que fue, yo creo, muy bien hecho en ese minuto, que orientaba muy bien qué es lo que era una serie de SIT, digamos, para poder iniciar a hacer pilotajes y después ir avanzando en escalamientos de distinto tipo, comerciales y de innovación. Ahora el trabajo de fondo siempre recae en la persona que está innovando. Y ahí quiero tomar un punto que mencionaba Andrés, que efectivamente innovamos ¿para qué? Resolver un proceso, algo que al final del día es transportar, generar un mineral hacia un destino final. Uno no se puede olvidar de eso, pero detrás de eso hay personas. Yo te diría que en la segunda capa uno innova porque algo te apasiona. Y conectando un poco con lo que yo creo que se puede mejorar es juntar pasiones. Cuando hay un jefe de turno, cuando hay un superintendente, ya sea de una planta, de una mina con los que nosotros trabajamos, logras encontrar a esa persona. Lo haces a través de un CNP o a través del trabajo que está haciendo Aster. Juntas a una persona que tiene una mentalidad abierta, que está apasionada por resolver su problema, o su desafío. Lo puede hacer in-house o lo puede hacer abierto, que es la parte más difícil, que es traer al ecosistema a la mesa de la mina. Y cuando se logra juntar esa pasión de alguien que quiere resolver y que tiene la mente abierta y la empresa más un articulador, digamos, Aster, CNP o algún otro, junta a este otro apasionado, innovador o innovadora, innovadores, y empiezan a iterar, se puede armar algo mejor y más rápido. En Chile se necesita iterar más rápido. Me acuerdo haber paseado varias veces, visitado técnicamente Australia, y acá tenemos condiciones espectaculares. El corredor de Antofagasta hacia la cordillera es único en el mundo. La cantidad de mineros de clase mundial que hay y de distintos tamaños te permite iterar rápido. Y eso hay que aprovecharlo. 180 operaciones activas en Australia. Acá tenemos de las medianas grandes 40 y fracción. O sea, la capacidad de iterar se abre en la medida que juntas esos puntos de pasión. A ese minero que está un poquito en el día a día, saturado, con esta otra persona que quiere aportar valor y poder construirlo lo antes posible. Y esa articulación yo le pondría muchísimo énfasis y es posible hacerla, no es fácil. Pero un poco para cerrar también quería hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que es un tremendo momento para poder hacer innovación en minería. Me parece que es difícil y por eso todo lo que se ha ido reforzando en el ecosistema suma muchísimo. El momento tecnológico es particularmente potente. Hace ya más de una década que viene creciendo exponencialmente y va a ser cada vez más fuerte, cada vez mejor, cada vez más entretenido. Los precios de los metales permiten darle cierta rango al menos de sostenibilidad al hacer cosas, a equivocarse, no perderse en el norte de lo que queremos lograr, resolver dolores, y sin duda tomar eso en un espacio como es el espacio natural de prueba que tiene Chile, es un momento espectacular. Y eso sumarlo con el talento que no está solo en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, nosotros tenemos esa base que hoy día permite hacer soluciones locales que responden a problemas globales. Así que un poco eso creo que dejo desde mi reflexión. Muchas gracias, Álvaro. Qué bonito mensaje el que nos dejas. Yo me quedo con esta idea de ejemplificar la colaboración como esta idea de juntar pasiones. Es un bonito mensaje, así que vamos a seguir trabajando en eso para que las pasiones de los proveedores, las compañías mineras y los articuladores de este ecosistema sigan conglomerándose para obviamente avanzar a un trabajo en torno al desarrollo de innovación y también al desarrollo de capacidades de nuestros proveedores. Te agradecemos a ti, Álvaro, por estar acá, también a Cristian, Macarena y Andrés por esta interesante y valiosa conversación. Sin duda sus aportes al debate son fundamentales para el ecosistema y también agradecemos, por supuesto, a Ronald y a José Miguel que nos acompañaron con sus tremendas presentaciones previo a este panel. Ya llegando al fin de este webinar, queremos agradecerles también a todos y todas por acompañarnos hoy. Esperamos que esta sesión haya contribuido a impulsar la innovación en el sector, que es algo clave para mantener, por supuesto, nuestro rol y nuestro liderazgo minero a nivel también global. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en una próxima actividad. Muchos saludos a todos.